Señor, te honramos este día. Estamos muy agradecidos de ti y de tus misericordias. Queremos darte todo honor. Te reconocemos como Señor. Eres perdonador, eres Dios de gracia, de oportunidades. Señor, agradecidos estamos porque perdona todos pecados en esta casa, en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, nos ha dado la oportunidad para servirte, conocerte. Señor, por medio de la Escritura, tú nos has redimido y nos has justificado y nos has dado paz en Cristo. Te agradecemos esta mañana por el perdón de pecados que va a traer paz en la justificación. Tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento y que no es negociable bajo ninguna circunstancia. Hay paz en el nombre de Jesús. Hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios, hay restauración. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú completas tu obra trayendo liberación del espíritu, Señor, transformación de la mentalidad y liberación del intelecto. Gracias porque tú lo haces. Completa tu obra en este tiempo, Señor. Perfecciónate en nuestras vidas. Endereza lo torcido, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo termine convenciéndonos de la realidad que nosotros estamos viviendo frente a la responsabilidad que tenemos contigo y con la palabra. Revoluciona esta casa. Transforma esta casa, Señor, y pon en nosotros cánticos nuevos, un cántico de agradecimiento, de una nueva experiencia contigo a partir de las circunstancias que vivimos, que tu gloria se manifieste en el nombre de Jesús. Gracias porque tú, Señor, da paz en nuestra casa, en nuestros hogares, y porque tú cambias la atmósfera en los matrimonios y las familias, y hay reconciliación de los padres, Señor, con los hijos, y de los hijos con los padres, conforme al diseño para la gracia. Gracias, Señor, porque te establece y muestra tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, nosotros confiamos en ti, que tú cambias la atmósfera en esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, y que hay armonía entre nosotros, y que hay tolerancia entre nosotros, que nos aceptamos, que nos perdonamos y nos apoyamos unos a otros, y que comenzamos a sentir los unos por los otros. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Damos gloria a tu nombre, damos gloria a tu nombre, damos gloria a tu nombre, damos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda fuerza infernal se deshace. En el nombre de Jesús, todo lo que toma la mente de la gente y el intelecto para que no entienda la palabra, en el nombre de Jesús son libres. Por la palabra, Señor. Gracias porque completa tu obra, porque nos da sabiduría y una palabra oportuna, Señor, para la transformación de las vidas y para la fortaleza y la cosmovisión del reino, conforme tú estableces en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Bien, vamos a tener las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Juan. Hoy hablamos de la unción del Santo en la serie de predicación, la obra del Espíritu Santo en la gracia. En la primera carta del apóstol Juan vamos a tener la escritura. En el capítulo 2, versículo 20 de la primera carta del apóstol Juan,
Ahí nos quedamos la última predicación y aquí seguimos hoy. Leemos en el nombre de Jesús. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Muy amable. Hoy hablamos de la unción del Santo, necesaria en la vida de los creyentes. Hay un concepto en la Escritura que es el concepto unción, y creo que en su momento debemos también conversar acerca del tema. Y el concepto en el Nuevo Testamento se desprende de la expresión de los griegos de crisma, que es ungüento. Es como cuando a alguien se le pone un ungüento. La expresión ya en el Antiguo Pacto se utilizaba para ungir con aceite a una persona y así separarlo para el ministerio. Se utilizó en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Cuando un sacerdote estaba en capacidad porque salía de la escuela para ministrar en el templo, entonces se ungía. Cuando un profeta estaba siendo dedicado al ministerio, también se ungía con aceite. Y los profetas regularmente ungían a los reyes en Israel. Y lo hacían con aceite. ¿Por qué con aceite? Porque el aceite, esa unción era símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre la persona. Y como lo estaban separando para Dios, en una señal pública de que el Espíritu de Dios había escogido a esa persona para una función determinada, entonces se le ponía aceite sobre él como símbolo de que el Espíritu Santo lo estaba separando para el ministerio. Se hacía en el Antiguo y el Nuevo Pacto. La unción se ejerce en el ministerio, permite que se ejerza el ministerio con libertad en el área en que hemos sido llamados. Hay una expresión que la iglesia maneja, los creyentes manejan, el concepto de está ungido, y le llaman que está ungido cuando alguien hace algo con carisma o con dinamismo. Y eso no necesariamente quiere decir unción, porque el que está ungido es aquel que ha sido llamado por Dios para ejercer un ministerio, ejercer en un área determinada y está trabajando en el área que ha sido llamado. Ahora, el Espíritu de Dios va a usar la gente de diferente manera, en este caso con carisma, para que pueda llenar las expectativas del ministerio o del área en que está trabajando. Pero el concepto de estar ungido es la persona que ha sido separada para Dios para ejercer cualquier función dentro de un ministerio determinado. Eso no quiere decir que todos los creyentes no tengan la unción. Sí, tienen la unción, pero la unción del Santo, que vamos a explicar en un momento. Todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios tienen la unción del Santo. Ahora, una cosa es la unción del Espíritu de Dios y otra cosa, en término amplio, es el llamado y separado para el ministerio, para ejercer un ministerio determinado. Como la unción con aceite era símbolo del Espíritu Santo,
después del Pentecostés, no es obligatorio ungir a la gente con aceite porque era símbolo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está aquí. No quiere decir que sea malo ponerle aceite a la gente, porque Santiago, justamente en el Nuevo Pacto, dice que unjan con aceite. Vamos a estar claros con eso. Ahora, ese tipo de unción, la unción del que estoy hablando, tipo del Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo está aquí. A partir del Pentecostés, el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Está en nosotros y con nosotros. Si alguien no, por alguna razón, no acepta o no quiere que le pongan aceite cuando se ore por él, hay que respetarlo. Bien, porque no es obligatorio, era símbolo del Espíritu Santo, se usa también en la gracia y en la iglesia, pero una muchacha que fue al salón ayer y que va a trabajar mañana, el pastor viene con un cuerno de aceite para ungirle la cabeza y ella quizá por respeto al pastor va a aceptar que le eche el aceite, pero cuando sale de la iglesia va a ir entonces a lamentarse y a decir, Dios mío, ahora yo tengo que, y no puedo volver al salón antes de, y ya usted sabe, o sea, si es como necesario, bien, pero en la gracia no, o sea, es un asunto voluntario, de que alguien acepte. Inclusive en Israel se ungían hasta las personas cuando estaban moribundos. Había un aceite de resina olorosa que se la ponían a las personas ya cuando estaban moribundos, que se iban a morir, que ya uno sabe, cuando uno tiene relación con alguien, sabe que se va a morir, lo saben los médicos, lo sabe la gente que alguna vez ha tenido contacto con algún moribundo, hay un comportamiento, y entonces en ese momento ellos acostumbraban a ungir con un aceite de resina oloroso. Los que van a Israel o han ido a Israel aún lo pueden conseguir todavía. Y esto ya era algo determinado por los familiares que aceptaban que la gente sea ungido, que es una manera ya de aceptar que iba a morir. Ustedes saben que ninguno de nosotros queremos que el familiar va a morir y aún ya en los últimos momentos creemos que Dios le va a dar vida. Y la oración dice que sanará al enfermo. El Señor sanará al enfermo por nuestra petición, es el concepto. Y nosotros creemos que se va a levantar, pero hay un momento donde sí también lo hacían. Ahora, el primero en utilizar una unción diferente fue con Cristo. Y hablo de unción diferente visible, ¿ok? Para que no haya contradicción en el texto sagrado ni en el comentario que hacemos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, el versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está refiriéndose a esa unción del Espíritu de Dios que vino sobre Cristo visiblemente cuando Él subía del agua, cuando Juan lo bautizó. Y hace referencia a esa unción, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y está citando el comportamiento de Cristo a partir de esa experiencia y esa demostración de que Dios lo había separado para el ministerio, porque recuerden que Cristo se encarnó y que si no se hubiera encarnado no puede morir por nosotros, porque los espíritus no mueren, nadie lo puede apresar, Él se hace humano. Y justamente esa era una de las preguntas para probar a los falsos
creyentes, falsos predicadores y falsos en las iglesias que decían que estaban llenos del Espíritu de Dios. Le preguntaban, ¿Cristo vino en carne? Y si decían que no vino en carne, entonces decían, este no tiene el Espíritu de Dios y está poseído por espíritu de maldad. No estoy diciendo que la iglesia haga eso ahora, porque si la iglesia lo hace ahora por falta de conocimiento, la gente puede responder. Pero en ese momento se hacía porque ya tenían el conocimiento y querían establecer diferencia entre quién era verdadero creyente y quiénes no, porque lo que negaban que Cristo había venido en carne, estaban dispersos en las iglesias y hacían discusiones y tenían el deseo de convencer a las personas, porque si Cristo no vino en carne, ¿cómo fue a la cruz? ¿Cómo nos redimió? Y entonces la intención era neutralizar, ¿okay?, el concepto de redención que Cristo nos ha dado para ser justificados por medio de la fe y tener paz con Dios y reconciliarnos con Él. Y entonces aquí se veía esa discusión en el concepto. Entonces en uno de esos discursos interesantes de Pedro está hablando acerca de Jesús y de la unción que estuvo sobre Él. Es el primero que visiblemente cuando sube de las aguas, conforme establecen los evangelios, es ungido por el Espíritu de Dios. Dice que descendió en forma de paloma. No quiere decir que la iglesia venere la paloma, porque eso es un símbolo de. Y algunos ya pudieran por eso utilizar la paloma como que Dios se mueve de esa manera y venerarla inclusive como hacen algunos y caen en la idolatría. Ese no es el concepto. Fue separado para Dios porque Él vino como ser humano para hacer la obra. Ya Juan estaba separado para preparar el camino para cuando Él entre, porque hubo un silencio profético donde no se movía muchas cosas en Israel. Dios estaba obrando, pero lo hacía en silencio. Y entonces cuando viene Juan como profeta de transición, desde la ley a la gracia, él es que hace la transición de la ley a la gracia, y es el que introduce el bautismo en agua como uno de los medios de gracia, aún él estando en la ley. O sea que él es el que transiciona de la ley a la gracia y prepara el camino del Señor, porque como no se había escuchado palabra de Dios abiertamente por medio de profeta, entonces Juan viene a romper con ese silencio y a preparar el ambiente para que Cristo no aparezca en una población sin alboroto. Lo que hace Juan es que alborota, y Cristo viene y había mucha necesidad en el pueblo, y para poder llenar la necesidad en el pueblo se requería que tenga la unción del Espíritu de Dios, y en el caso de Cristo, porque Él necesitaba dar una enseñanza, formar a sus discípulos antes de ir a la cruz, porque Él iba a dejar la iglesia en manos de los discípulos y ellos necesitaban estar en la escuela de Cristo, no en la escuela del judaísmo, porque en el judaísmo le iban a enseñar otras cosas, aquellas cosas interesantes de las que enseñaba Nicodemo, pero que no le enseñaba a la gente a entrar al cielo. Y de ahí el análisis entre Cristo y Nicodemo, porque él le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes eso, porque no todo el mundo está guiando a la gente al cielo, sino que hay gente que están guiando las otras personas hacia algo o hacia la religión, pero no lo están guiando a Cristo. Y entonces para poder guiar a la gente a Cristo hay que estar separado para Dios para poder ejercer ministerio con libertad. Y en estos tiempos son delicados porque mucha gente, y no solo pastores, profetas, apóstoles, están guiando a la gente hacia ellos, sino que también en las congregaciones hay gente
que aprovechan la coyuntura de acercarse a las personas para guiarlos con un propósito hacia una doctrina determinada. Sin embargo, el llamado y la separación es para que las personas sean guiadas a Dios. De ahí que Jesús, usted observa que todo el tiempo hablaba del Padre, de que hacía lo que el Padre le había ordenado, y siendo Dios hecho hombre, no dirigió la gente directamente hacia Él, sino hacia el Padre, y ese es el norte. Y para eso se requiere la unción del Espíritu de Dios, para ejercer ministerio con libertad, guiando a las personas a Cristo, que es el Salvador, y por ende el norte, que es el cielo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y para esto es el llamado y la unción, para que ayudemos a la gente a salir de la crisis en que viven. Aunque la iglesia últimamente está pensando en que la gente que deben llegar son gente libre, eso no es lo que establece la Escritura. No necesariamente la gente que llega a la iglesia van a ser gente libre. Entonces se necesita que la iglesia guíe a la gente para que sean libres de toda opresión del infierno. Y para eso se necesita la unción del Espíritu de Dios. Y la iglesia primitiva, hasta para repartir alimentos, aquellos que repartían los alimentos entre los pobres, requería que estén llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque todo lo que se hace en la iglesia, la gente debe estar separado para hacer eso, debe tener un compromiso y debe saber lo que significa ejercer ministerio. Aleluya. Aleluya. Hoy la iglesia sigue ungiendo con aceite y no es que sea malo hacerlo, porque aún en la Escritura, en el Nuevo Pacto, se habla de esto, pero es sencillamente una representación del Espíritu Santo, era simbólico, y el Espíritu de Dios está aquí desde Pentecostés con el propósito de transformar, porque la unción de la que hablamos hoy es una unción transformadora. No es solo un mover que puede ser independiente del compromiso de vida. De eso no es lo que estamos hablando. Es una unción transformadora. Cuando hablamos de la unción del santo, es una unción transformadora, porque primero transforma y luego guía con libertad para servir. Y creo que en esto también es importante, porque mucha gente está aprendiendo para enseñar a otros. Y el concepto de los hijos de Dios es aprender para vivir. Y luego que nosotros podemos vivir algo, entonces estamos en capacidad de enseñárselo a las otras personas. De ahí es que no todo el que tiene conocimiento tiene el norte apropiado. Porque no todo el que tiene conocimiento sabe o entiende que debe vivir eso antes de enseñarlo a los demás. Hay un texto interesante aquí, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 de la segunda carta, el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén. Por medio de nosotros, por la gracia de Dios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, de que nos ungió, y el que nos ungió es Dios. Pablo, haciendo una apología de su ministerio que aparece en diferentes cartas, él está hablando aquí
de quién lo había ungido a él. Hablando de que Dios lo había separado, lo había llamado y separado a él para el ministerio. Y este punto es importante. Que nosotros estemos claros que quien llama y separa para el ministerio y que unge es el Señor. Y Él está tratando de convencer, como siempre, de que Él no era alguien improvisado. Y es interesante porque Él también se defendía porque era atacado fuertemente. Y por eso en algunos textos de sus escritos va a aparecer legítimamente una defensa. Y Él dice que quien lo ha ungido es Dios. Él no tuvo el privilegio de ser uno de los apóstoles del Cordero, porque no anduvo con el Señor, ni se sentó a estudiar a los pies de Cristo, sino que Dios lo llama a él en un momento crucial para la iglesia, porque los apóstoles se habían encerrado y la enseñanza que estaban dando era solo para los judíos. Y entonces Dios, quien su propósito eterno tiene los gentiles en su corazón, y por eso le dice a Abraham, desde Abraham le dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque el Señor ya en Abraham pensó en mí, pensó en ti. Y entonces no puede traer un evangelio, una palabra transformadora que se encierra en un círculo y que da vueltas y se queda ahí, sino es una palabra que sale con el propósito de alcanzar a los perdidos, estén donde estén. Y entonces el apóstol Pablo es llamado y ungido por el Señor con el propósito de alcanzar a los gentiles. Porque los judíos inclusive exigían que había que hacerse judío para poder ser salvo. Contrario a lo que establece en el Nuevo Pacto, pero así pensaban ellos. Inclusive usted ve ese discurso de Pedro, que acabo de citar un texto hace un momento en el libro de los Hechos. Eso le ocasionó a Pedro una confrontación y él tuvo que buscar testigos, óigame, para defenderse frente al concilio en Jerusalén, que lo estaban acusando de haber predicado el evangelio a los gentiles. Y él entonces decía, pero hubo manifestaciones visibles inclusive del fuego de Dios sobre ellos. Se defiende porque ellos estaban encerrados. Y creo que esto debemos aprenderlo, porque de alguna manera la iglesia se ha adueñado de Dios y se ha adueñado de la Escritura y no quiere dejar que Dios fluya para aquellos que no conocen a Dios, y no dejan que la Escritura fluya para aquellos que no la conocen, sino que lo de nosotros es conformarnos con saber, con aprender, y tenemos mayor inclinación por enseñar al que ya conoce que al que no conoce. Y por eso creo que la iglesia tiene que ser revolucionada de la manera que lo fue en la iglesia primitiva, para que puedan alcanzar a los perdidos. Y que sea de la mejor manera, porque la iglesia primitiva, para lograr esto, no fue de una buena manera, sino que fue bajo una crisis fuerte, de persecución inclusive, que lo hizo alcanzar más allá, y eligió, en este caso, separó y ungió al apóstol Pablo para enseñar a los gentiles que estaban sedientos de Dios y que no sabían que ya Cristo lo había redimido. Y esa es la predicación que la iglesia no da, no sé por qué. Porque la palabra es que ya Cristo redimió al pecador y que el pecador solo debe recibir y aceptar esa redención en Cristo. Pero nosotros complicamos y se la ponemos difícil a los inconversos. Aleluya. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, que nos redimió a todos. ¿Y qué es lo que tenemos que decirle al inconverso? Que ya Cristo lo redimió y que él debe aceptar esa redención. Bendito es el nombre del Señor. Por eso él dice, el que nos confirma con vosotros es Cristo.
a vosotros en Cristo y el que nos ungió para la gloria de Dios. ¿Sí? Así que Él nos confirma con vosotros en Cristo, se refiere el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y el que nos ungió es Dios. Ya saben que los corintios tenían cierta situación con el ministerio del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue un poquito fuerte desde su primera carta. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Le añade un punto importante aquí y le habla del sello, nos ha sellado, que es el concepto de separar para Dios. Nos ha sellado, nos ha separado para Dios. Le pertenecemos a Dios. Y ya desde ese tiempo, ustedes saben que se utilizaba el sello con el anillo del monarca o del líder de tribu. Se usaba ese sello como una separación o como una demostración de que él o ella había escrito esa carta que le pertenecía. Y añade un elemento acerca de las arras del Espíritu en nuestros corazones, que es como el compromiso que se hace cuando un hombre le pide la mano a una mujer. Todavía debe ser así, ¿eh? Así que las muchachas que están aquí, aunque esté enamorada y él también lo esté y tienen una relación, pero es bueno que sea él el que pida la mano. Esa tradición no es mala, ¿eh? Entonces, es como que la pide la mano, pero la pide con un anillo, con una prenda. Entonces, el apóstol Pablo está hablando del compromiso que hay entre el Señor y nosotros. En nuestros corazones habla el apóstol Pablo, el cual también nos ha sellado, nos ha separado para Él y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Por medio del Espíritu de Dios, Él también nos ha hecho desde el corazón un compromiso público en la que hay espiritualmente en nosotros una prenda que establece que el compromiso se ha hecho. Y ya saben que el Espíritu de Dios, la Sagrada Escritura dice que estará en nosotros y con nosotros. Me gustaría que nos sentemos un día a esa expresión, en nosotros y con nosotros. Y por eso, entonces el apóstol Juan habla, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, y no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es muy interesante que el apóstol Juan esté dando ese mensaje en un contexto muy interesante también, porque había situación con los falsos creyentes. Y yo sé que a muchos de nosotros nos han engañado y nos seguirán engañando, pero la idea que está trayéndonos Juan es que el Espíritu de Dios está en nosotros y que nosotros debemos saber quién es quién. En el contexto, lo que dice la Escritura es, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en el 2:26 dice, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Punto importante. Escribe, el concepto es para que estemos claros de los engañadores. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros
y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado. Permaneced en él, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. El apóstol Juan está hablando de la unción del santo con el propósito de que los creyentes entiendan que tienen el Espíritu de Dios con ellos y que están en capacidad de conocer cosas más allá de lo que se ve a simple vista. Aunque hay gente que no lo ha entendido y aún uno le enseña y no ha entendido, y como quiera quieren engañarnos, sabiendo que nosotros sabemos y que la palabra lo dice, como quiera quieren engañarnos. Entonces la idea es que los que tienen el Espíritu de Dios no se dejen engañar de los falsos creyentes, porque la unción del santo permanece y ningún engañador está en capacidad de enseñarnos, porque el que tiene la unción del santo conoce quién es cada persona, porque el Espíritu de Dios le dice. Lo que ocurre es que nosotros no nos detenemos a desarrollar el discernimiento. Porque para desarrollar el discernimiento lo primero que hay que hacer es detenerse y observar los fenómenos que ocurren en el mundo físico y en el mundo espiritual. Y cuando usted se detiene a analizar los fenómenos que están ocurriendo, entonces el Espíritu de Dios va a enseñarlo. De ahí que cuando una gente le dice a usted que ore por él, le voy a explicar el caso. La gente le está diciendo a usted: yo te doy permiso para que tú te metas en mi vida privada y tú sepas lo que hay en mí, y conforme a eso tú intercedas por mí. Si usted se pone a orar por una persona y usted ora detenidamente y da seguimiento a esa oración, usted va a conocer a la persona. Eso es como cuando usted, se lo digo, cuando usted quiere saber algo de alguien, usted pone su cabeza en su almohada. Es suficiente. Es suficiente. Ahora pregúnteme a mí por qué yo no duermo con almohada. Después le cuento. Si usted quiere saber algo de alguien, acuéstese en su almohada un momento. Haga eso. Y solamente con eso usted se va a dar cuenta. Usted va a poder darse cuenta de esa persona. Y eso es desarrollar discernimiento. No es la almohada necesariamente. Es que usted se detiene a analizar. Entonces cuando usted ora por alguien, por eso cuando me piden orar por alguien que está enfermo, una de mis frustraciones es cuando la respuesta es que se va a morir. Y tengo que superar eso en términos personal, porque yo no quisiera volver donde está la persona. Y yo doy vuelta y doy vuelta y doy vuelta y doy vuelta. Y no quiero volver a donde está la persona, porque ya yo sé que se va a morir y entonces entro en una crisis. Y eso lo estoy trabajando, pero todavía me falta mucho. Porque oré y cuando una gente, Dios le va a dar vida, que uno oró y uno sabe que Dios le va a dar vida, que va a sobrevivir a la situación en que está, uno está como diferente y con ánimo, pero cuando a uno le dan, dice, mira, ya eso es como... Entonces cuando usted ora por alguien, usted logra conocer lo que esa persona está haciendo, lo que esa persona vive,
Usted conoce sus frustraciones, usted conoce sus debilidades, usted conoce lo que está viviendo esa persona. Y eso es discernimiento, porque se habla de la unción del santo, y es eso. Es que la unción del santo le va a permitir conocer las cosas. Y cuando usted se detiene a analizar fenómenos espirituales y fenómenos en el mundo físico, el Espíritu de Dios le va a dar la revelación. Se la va a dar. Inclusive nos va a enseñar algo más. Nos enseñará a tener un comportamiento apropiado frente a algunas situaciones que no tienen solución. Y ahí entra la madurez, que es cuando el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros para decirnos algo de alguien que está cerca, con que uno trabaja, con que uno se relaciona, y usted tiene esa capacidad para usted estar normal, porque también eso lo hace el Espíritu de Dios por medio de la madurez en el creyente. Así que cuando usted le pide a alguien que ore por usted, usted tiene que pedírselo a alguien de confianza suyo, que cuando se ponga en contacto con Dios pidiendo por usted, se entere de cosas suyas y sea capaz de interceder por usted, de bendecirlo y de no salir a decirlo. Por eso usted tiene que tener confianza con la persona que le pide que ore. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas, ustedes saben que no es como, en términos general, se puede ver como una figura, como una hipérbole, si se quiere. Conocemos muchas cosas que el Espíritu de Dios nos va a revelar, inclusive sobre los engañadores, que es el tema. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. O sea, no le estoy escribiendo a gente que ignoran la verdad, sino gente que conocen la verdad absoluta, que es Cristo, y que conocen la verdad como la revelación de Dios y como la palabra profética más segura. Aleluya. Entonces, está escribiendo con gente que conoce la palabra, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y entonces se está diciendo, porque el engañador tiende a ser mentiroso, y entonces el mentiroso se identifica como que no tiene la verdad, porque la mentira no acuerda con la verdad, y el que tiene el principio de la palabra no enseña mentira bajo ninguna circunstancia, ni guía a la gente a sí mismo, sino que la guía al Señor, porque a Él pertenecen. Os he escrito esto sobre los que engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque también el pueblo de Israel hay una promesa que le da el Señor a la ciudad de Jerusalén, a los judíos, acerca de lo que va a pasar con ellos en el futuro. Y le dice el profeta Isaías, un capítulo que nosotros analizamos mucho porque es un capítulo de promesas para Israel y nosotros la aplicamos a nosotros porque somos hijos de Dios. Pero escuche esta parte. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia será adornada. Estarás lejos de la opresión porque no temerás y de temor porque no se acercarán a ti. Si algunos conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esa es una promesa que manejamos y a veces la necesitamos para hablarnos a nosotros y confiar en Dios. Pero observe que dice que todos tus hijos serán enseñados por Jehová, refiriéndose a los hijos de Jerusalén, los hijos de Israel y todo eso. Entonces, habla de esa enseñanza que va a ser directa del Señor. Y entonces aquí, en 2:26 de la primera carta de Juan,
habla de esa enseñanza y que no tiene necesidad de que os enseñen. Y creo aquí que tenemos que hacer el paréntesis porque está refiriéndose a los engañadores que no tienen que enseñarnos. Los falsos no tienen nada que enseñarnos porque no tienen la verdad. Segundo, porque los maestros, los predicadores, los líderes de las iglesias, le damos informaciones. Y entonces quien aplica esa información que estamos recibiendo y la fija es el Espíritu de Dios. Ahora, si la enseñanza que están recibiendo, ustedes no la dejan que fluya, sino que ustedes impiden que entre, esa enseñanza no va a ser fijada por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que va a traducir las enseñanzas, las predicaciones en revelación y en enseñanza, palabra de Dios. Porque ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Número uno, los engañadores no tienen nada que enseñarnos porque mienten, no tienen a Cristo, no tienen la verdad absoluta, enseñan mentira. Y segundo, que las enseñanzas que recibimos en la iglesia, quien la va a fijar en nosotros es el Espíritu de Dios. Porque las recibimos a manera de información. Y si usted no da cabida a esa palabra, el Espíritu de Dios, aun cuando quiere trabajar en usted, usted no lo deja que obre. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Hablando del Espíritu de Dios que nos va a enseñar cosas reveladas y cosas no reveladas que son importantes para nosotros como hijos de Dios. Y entonces la promesa al pueblo de Israel es, le dice Jehová, yo mismo le voy a enseñar. Y cuando observamos el concepto de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola voluntad, una sola sustancia, entonces nos damos cuenta de que Dios está enseñándonos hoy y que la promesa para el pueblo de Israel quizá no se cumpla ahora porque ellos han resistido la palabra y se pueda cumplir posiblemente en el milenio para ellos, pero para nosotros como hijos de Dios el Señor nos está enseñando Él mismo por medio de su Espíritu Santo en nosotros directamente. Y vamos a leer la Escritura y no la vamos a recibir solo como una información, sino que el Espíritu de Dios nos dará la revelación para aplicar esa palabra y se traduzca en conocimiento para nosotros, no solo para enseñar a otros, sino también para vivir. Y esto es una obra del Espíritu de Dios, y de eso está hablando Juan cuando nos habla de la unción del Santo, de la unción del Espíritu de Dios que va a capacitarnos, que va a formarnos como creyentes, como hijos de Dios, para servir a Dios aquí y ahora y en el reino de Dios. Y que el Espíritu de Dios se encargará de enseñarnos cosas extraordinarias y traducirá lo que estamos recibiendo como información, lo traducirá en revelación. Para fijarlos en nosotros, que tengamos un compromiso de vida conforme al diseño de Dios. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera, dice, no es mentira. Según ella, os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Entonces aquí el apóstol Juan está aplicando el concepto teológico de la permanencia de los santos. Porque aquellos que han sido regenerados permanecen en el Señor. Y Él nos da una razón y Él dice, permanezcan, para que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Cristo, no se aparten de Él avergonzados. ¿Quiénes son los que se van a apartar de Cristo avergonzados?
aquellos que no trazaron bien la palabra de verdad, esos estarán avergonzados. Aleluya. Y entonces él está hablando de un acontecimiento que sirve de motivación a muchos de nosotros en medio de las pruebas, de los procesos y de las circunstancias que vivimos. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Es la venida del Señor. Para que no nos vayamos de delante de él avergonzado. Y entonces el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, le habla de trazar bien la palabra de verdad como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse es aquel que ha usado la palabra bien y que no la ha utilizado para sacar beneficios personales. Y que no ha engañado ni extorsionado a la gente. Que no ha dirigido a la gente a él, sino a Dios. Es un obrero que es aprobado, dice la Escritura. Y entonces, esa vergüenza que refiere el texto es por la condición de pecado. Porque justamente el pecado produce vergüenza, produce miedo y produce culpa. La culpa por su naturaleza produce vergüenza. Y entonces el que no trazó bien la palabra de verdad tiene una condición pecaminosa. No puede acercarse a Dios con libertad, está avergonzado. Es como cuando nuestros padres nos enseñaron que no hiciéramos algo que no estaba bien y nosotros lo hacíamos. Y cuando éramos más pequeños no teníamos la capacidad como para camuflajearnos y poder defendernos y hacer justificaciones. Y cuando llegaba papá o mamá dice, yo no hice tal cosa. O sea, el niño que todavía no sabe jugársela, le dice, yo no hice tal cosa. Pero ¿quién te está refiriendo a eso? Porque tiene una carga en él que le dice, hiciste lo que papi o mami te dijo que no hiciera, lo hiciste mal, y cargado, cuando lo ve siente vergüenza, siente miedo, siente culpa, y entonces le dice, yo no hice tal cosa. Es una manera de desahogarse y botar todo aquello. Ya cuando aprende, que crece, aprende a racionalizar, se inventan una mentira y escriben todo un libro para poder justificar esa mentira y contestar nuevas preguntas. Pero ya es porque tienen la capacidad para racionalizar, que es una manera de apagar la conciencia que nos está acusando porque hay algo incorrecto. Entonces tenemos unas expresiones que nos tranquilizan a nosotros mismos, justificando nuestras acciones. Y entonces así podemos defendernos con más facilidad. Entonces, estaríamos delante de él avergonzados si no somos capaces de hacer lo que es correcto. Y toma como referencia el texto sagrado, la venida del Señor, que es la que todo creyente debería estar esperando. Claro, seguimos trabajando y seguimos en actividad, porque puede venir hoy, pero puede venir más adelante. Sin embargo, estamos esperando la venida del Señor y ese es nuestro norte. Y como dice el coro, esperando a Cristo, estoy. ¿Están esperando a Cristo? ¿Está la iglesia El Camino esperando a Cristo? Fíjense que cuando dejamos de esperar a Cristo, entonces ponemos la mirada en cosas materiales. Y entonces ahí el texto está diciendo, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Él ha creado la fe como autor y Él sustenta la fe. Y por eso tenemos que poner nuestra mirada en Él, fija, haciendo lo que es correcto, permaneciendo en la palabra y en la verdad. Porque hay gente que lo hicieron bien en un tiempo, pero luego se desviaron. Entonces, lo que enseña la Escritura es que aquellos que han sido transformados por el Espíritu de Dios permanecen. Porque el Espíritu de Dios está en él y tiene la unción del Santo, que lo capacita para entender cosas que no son fáciles de entender. Ese es el concepto.
Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y sepan que Él es justo, y saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es que aquellos que hacen justicia y que viven en justicia han sido regenerados. Han nacido de Dios. Y ese es el concepto de nacer de Dios. Y el que ha sido ya regenerado, el que ha nacido de Él, permanece en Él y no se aparta de la verdad ni de los principios. Así que concluyendo en la mañana de hoy, cerrando nuestra predicación, debemos abrir nuestros corazones y dar libertad al Espíritu de Dios para que Él pueda establecer el conocimiento y la revelación. Cuando usted escuche una predicación, usted necesita analizar lo que se está diciendo y abrir su corazón para que el Espíritu de Dios le permita tener una respuesta a esa enseñanza. Él va a completar fijando esa enseñanza y revelando aquello que recibimos como información. El Espíritu Santo quiere establecer una relación cercana y revelar cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. Y aunque hay una amplia discusión acerca de si Dios habla todavía, si Dios le habla a los creyentes, bíblicamente hablando, está establecido que Dios habla con sus hijos y que da respuesta de diferente manera, pero Él habla. Lo primero que tenemos para recibir la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, nos habla a través de la Escritura. Y el Espíritu de Dios también nos va a hablar, y ya más adelante hablaremos de esos códigos que necesitan desarrollarse en una relación con Dios para entender algunas cosas que Dios nos está diciendo y que no le estamos entendiendo. Pero a muchos de nosotros Dios nos está hablando y quiere tener una relación cercana con nosotros, pero no hemos entendido a veces lo que Él nos está diciendo porque no nos hemos detenido a desarrollar código en la comunicación con Dios. Así que eso es sumamente importante. Deténgase un momento, observe su entorno y recibirá la respuesta de Dios. No anden tan rápido. Y la expresión orar, comiencen a verla de la manera bíblica. Orar es hablar con Dios. Y usted habla con Dios en todo lugar, aunque hay un momento que usted lo saca para hablar con Dios. Pero el creyente en este tiempo vive muy apresurado y habla con Dios, pero no se detiene a ver qué Dios está diciendo. Inclusive, enseñarnos a orar como conviene es parte de la unción del Santo. El Espíritu de Dios nos enseñará a orar de manera apropiada. Y no solamente eso, cuando nos equivocamos orando, le traduce al Padre lo que nosotros queremos decir. Deténgase y no vea como que tengo que orar, sino vea, debo hablar con Dios porque tengo algunos temas que hablar con Él y que consultar con Él. Y usted consulta su tema, usted se lo dijo, pero entonces usted tiene que darse una oportunidad para ver qué Dios le está diciendo. Porque posiblemente el Espíritu de Dios le va a decir, no pida por eso. Posiblemente le diga, no pida por eso. Pero ya lo pedimos y seguimos pidiendo y tenemos 5 años pidiendo, pero posiblemente el Espíritu quiere decirnos, pide otra cosa, no pida eso. Ahora, si usted se detiene, usted tendrá la respuesta de Dios, porque Dios habla todavía. Y su silencio es una manera de respondernos, porque su silencio quiere trabajar áreas importantes en nosotros. Y cierro diciéndoles, hablen con el Señor con la disposición de interactuar con Él.
Yo le digo cosas al Señor, pero yo también espero su respuesta. Y la respuesta la voy a tener por medio de la Escritura, la voy a tener por medio de una palabra de ciencia que alguien me va a dar en una predicación, o la voy a tener porque el Espíritu de Dios me va a dar la respuesta de eso que yo estoy pidiendo. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes, el Señor le está dando respuesta y no la han entendido o no la están entendiendo porque no se detienen a desarrollar códigos en la comunicación con Dios para entender qué Dios está diciendo y cómo lo está diciendo. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Te damos la gloria porque conociendo el ser humano para este tiempo, ha hecho esa gran promesa de que tu Espíritu Santo viva en nosotros, esté en nosotros y con nosotros, y nos ha dado la unción del Santo, la capacidad en el Espíritu de Dios para darnos a conocer, para revelarnos y enseñarnos cosas. Nuestros corazones están abiertos en esta mañana. Queremos tener una relación cercana contigo. Sabemos que tú hablas, Señor, y que tú quieres controlar nuestras emociones. Gracias porque en este tiempo yo sé que trae respuesta por medio de tu Espíritu Santo a aquellas cosas que estamos pidiendo. Y tendremos la certeza, la seguridad, y nos moveremos de acuerdo a la orden que en el cielo se da. Como diría tu siervo, si no va conmigo, yo no iré, sino que seamos guiados por ti y que tú vayas con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Honor y gloria en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.